Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos consultan reiteradamente. Y siempre nos preguntan, ¿y qué es eso del contrato realidad? Sobre todo porque en la práctica encontramos muchas personas, muchos trabajadores vinculados con entidades públicas o con entidades privadas por medio de contratos de prestación de servicios. Entonces la gran pregunta es, venga, ¿y cuándo estoy vinculado adecuadamente por un contrato de servicios y cuándo no? Es decir, cuándo ese contrato es legal, cuándo no es legal y, por supuesto, cuándo un contrato de prestación de servicios se convierte en un contrato de trabajo o da lugar a una vinculación laboral. Entonces, para explicar esto del contrato realidad es muy importante empezar por cuál es el concepto. Y pues quiero compartir con ustedes algunas definiciones muy importantes de este principio que se llama primacía de la realidad, pero que comúnmente se conoce también como contrato realidad. Entonces, ahí tenemos que acudir a la Constitución Política de Colombia, su artículo 53, que dice expresamente que prima la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Es decir, que este principio, al encontrarse en la Constitución política, no solamente aplica para entidades privadas, también aplica para entidades públicas. Esto es muy importante. Y a su vez, quiero compartir con ustedes una definición y hacer un homenaje a un gran tratadista, el profesor Américo Pla Rodríguez, que explicaba claramente este principio de la siguiente manera. Y decía, mire, cuando haya contradicción entre lo que pasa en la realidad y lo que está escrito, aquí lo que hay es un contrato laboral o una vinculación laboral. Para ser más precisos, si el contrato dice que es de prestación de servicios, o que usted tiene un arrendamiento de servicios, o que tiene un contrato de corretaje, o un mandato, lo que usted quiera, pero si en realidad lo que hay es un contrato de trabajo, así la forma o así el contrato diga que es de prestación de servicios, ese contrato se convierte en un contrato laboral. Entonces, miren, también es muy importante, además de conocer el concepto, saber qué prohibiciones hay. Y aquí debemos meternos en primer lugar en el sector privado. Entonces, por ejemplo, encontramos a un médico vinculado con una clínica privada o una enfermera o un odontólogo, ¿sí? O encontramos inclusive, ¿sí? Una persona que es contador, que es abogado, ¿sí? Que es profesional liberal o cualquier otra actividad, pero está vinculado con una entidad privada por medio de un contrato de prestación de servicios. Entonces, ¿aquí qué podemos decir? Y aquí acudimos a dos normas del Código Sustantivo del Trabajo. La primera, que es expresamente que una vez se den los tres elementos del contrato de trabajo, será contrato de trabajo independientemente del nombre que se le dé. ¿Eso quiere decir? Que si yo presto un servicio, que si yo recibo una remuneración y a su vez tengo subordinación jurídica, es decir, me dan órdenes, me dan instrucciones, me imponen horario, me imponen reglamentos, etcétera, etcétera, esa persona vinculada con una entidad privada tendrá un contrato de trabajo. Así le pongan de prestación de servicios, arrendamiento de servicios, mandato, etcétera, etcétera. Y algo muy importante desde el punto de vista procesal es el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice expresamente que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy vinculado con una entidad privada por medio de un contrato de servicios o cualquiera de estos similares, esta persona ya presta un servicio. Es decir, esta persona se presume que es trabajadora y que tiene un contrato de trabajo. Quien tiene que desvirtuar que no era trabajador no es el trabajador. Le tocará, entre comillas, a ese presunto contratante o presunto empleador decir que él no tenía subordinación jurídica, es decir, que no cumplía horario, que no recibía órdenes, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al sector privado. En cuanto al sector público, también encontramos unas prohibiciones, sobre todo en el artículo primero del decreto de ley 3074 de 1968,
que modificó el artículo segundo del decreto número 2400 de 1968. Entonces, ¿qué dice esta norma? Que para las funciones de carácter permanente en las entidades públicas no pueden celebrarse contratos de prestación de servicios. Entonces vamos a indicarles de manera especial lo siguiente. Por ejemplo, si tú eres un médico, una enfermera, un odontólogo y estás vinculado por medio de contrato de prestación de servicios o de orden de prestación de servicios con una empresa del Estado, con una subred, esa contratación está prohibida. Tú tendrías que tener una vinculación laboral porque no está permitido para una actividad permanente un contrato de prestación de servicios. O, por ejemplo, una entidad como el SENA tampoco puede tener en sus actividades permanentes a personas vinculadas por medio de contrato de prestación de servicios. Menciono simplemente estas, pero uno donde más observa personas vinculadas por prestación de servicios es en el sector público, sobre todo para hacer funciones permanentes, lo cual desde 1968 está prohibido y hay mucha jurisprudencia que ha reconocido expresamente que esta norma está exequible. ¿Sí? Esta es una invitación para que las entidades públicas cambien su forma de vinculación y eviten ese tipo de contratos que se encuentra prohibido. Pero no olvidemos que también en el sector público pueden haber trabajadores oficiales. Esos trabajadores oficiales en el sector público se vinculan por medio de contrato de trabajo. Esto quiere decir que si en una entidad pública se hacen actividades propias de los trabajadores oficiales, no se pueden vincular por medio de prestación de servicios. Eso está prohibido. Tienen que vincularlos es por medio de contrato de trabajo. Entonces, miren, hasta aquí que podemos indicar claramente, ¿sí? Que por regla general, sí, no es que estén prohibidos los contratos de prestación de servicios. Por ejemplo, si yo soy abogado y a mí una entidad pública o privada me contrata para prestarle servicios, pues es evidente que ese es un verdadero contrato de prestación de servicios. Pero si la entidad me dice pública o privada, véngase para acá, trabaje todos los días, tengo horario, tengo jefe, pues ese contrato que era legal se convierte ¿qué? En un contrato ilegal. Esto es bien importante. Y también quiero mencionarles unos puntos que son claves como también para dar herramientas para que la persona diga, venga, pero yo quiero tener más certeza de saber si soy contratista o soy trabajador, ¿sí? Sobre todo porque para ser francos en esto, pues las entidades públicas y privadas han inventado todo tipo de figuras y de contratos con el Código Civil de Comercio y lo fusilan para maquillar verdaderas relaciones laborales y decir que son contratos de prestación de servicios o que donde la gente es autónoma e independiente. Pero siempre recomiendo, perdón la redundancia, la recomendación 198 de la OIT del 15 de junio del 2016, para que ustedes vayan viendo qué indicios se tienen para saber que no soy contratista, sino que soy un verdadero trabajador. Primero, si me dan órdenes e instrucciones, soy más trabajador que contratista. Segundo, me integro a la actividad de la empresa, ¿sí? Es decir, estoy todos los días en el sitio de trabajo, inclusive hay gente que coordina servicios, por ejemplo, en salud y son, dice, contratistas. Lo otro es su único trabajo, no tiene otro trabajo. Lo otro cumple un horario. No como dice la gente, no, doctor, aquí no viene todos los días, solo viene de lunes a sábado. Hombre, es evidente que es un trabajador, no que es un contratista. Los contratos de servicios son de corta duración. El contrato laboral es de larga duración. Hay personas vinculadas con entidades públicas y privadas por medio de esta figura de prestación de servicios 10, 15 y 20 años. Es evidente, sí, que son los contratos de trabajo. Por ejemplo, quien da las herramientas, los materiales, las maquinarias, no es el contratista, sino que lo asume es el contratante. Allá hablamos de verdaderas relaciones laborales o inclusive otros indicios para saber que somos trabajadores y no contratistas. Esa persona, su única fuente de ingreso es esa. Le dan auxilios de alimentación, vivienda, transporte, le dan descanso semanal, inclusive hasta vacaciones les pagan los tiquetes aéreos para ejecutar sus actividades. Ellos no asumen ningún riesgo financiero. Entonces, miren que con toda esta fundamentación jurídica y estas recomendaciones, es evidente que no con un solo hecho que se dé, pues el contratista se convierte en trabajador. Pero cuando son dos o más, pues ya esa persona puede decir claramente, mire, yo aquí no fui un contratista. Yo lo que fui fue un verdadero trabajador. Y finalmente quiero hacer algunas recomendaciones, sobre todo probatorias. Porque a veces muchas personas dicen,
doctor Barona, queremos, ¿sí?, iniciar una reclamación judicial en virtud del contrato realidad, pero a veces uno se encuentra que las personas no dejan pruebas de esa relación laboral, entonces dificultan una demanda exitosa. Entonces, ¿qué pruebas son claves para ganar ese tipo de procesos? Unas documentales. Entonces hay que tener copia de los contratos de servicios, por ejemplo, en el sector de la salud, las listas de turnos, copia del aporte de la seguridad social que hicieron como independientes, tanto a salud, pensiones como riesgos laborales, copia de correos electrónicos que les enviaron, copia de memorandos, de comunicaciones, copia del carnet electrónico que le entregaron, copia de la cuenta, digamos, que tuvieron donde les pagaron los honorarios. En el sector salud, copia del listado de pacientes, entrega de uniformes, citación a reuniones, acta de comité donde estuvieron, cuentas de cobro presentadas, certificaciones bancarias y extractos bancarios donde se certifique que le pagaron honorarios, etcétera, etcétera. Miren que una cantidad de pruebas que van sirviendo para demostrar que no se fue contratista, sino verdadero trabajador. Y también un tema clave, pues los testigos, por ejemplo, pueden ser como de trabajo, que ellos claramente dicen, mire, venía aquí en tal horario, hacer estas actividades, etcétera, etcétera. De esta manera quisimos compartir con ustedes esta figura que nos consultan mucho del contrato realidad, para decir expresamente y claramente que todas aquellas personas que están vinculadas, entre comillas, por contrato de prestación de servicios, y cuando hablo de servicios, hay muchas modalidades, lo que le digo, mandato, cuentas en participación, oferta mercantil, etcétera, etcétera. Usted no se distraiga. Si usted tiene cualquier tipo de contratación, usted presenta una cuenta de cobro, una facturación horaria, usted es contratista, independientemente del nombre del contrato. Segundo, cuando usted pueda acreditar que en realidad lo que hubo fue un contrato de trabajo, una vinculación laboral, prevalecerá esa realidad sobre lo que esté escrito. Así se ponga que usted era contratista, que usted nunca va a demandar, que usted nunca va a reclamar, etcétera, etcétera. Y tercero, es muy importante el tema probatorio para todas aquellas personas que deseen o estén interesadas en presentar reclamaciones contra sus anteriores contratantes, ¿sí?, para demostrar que eran verdaderos trabajadores. No olviden pruebas documentales y pruebas testimoniales. De esta manera los seguimos invitando a que nos sigan consultando, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos dejen comentarios para que así podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias para todos y para todas.